buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Procesal Administrativo. Y tal y como se los compartí específicamente a través de nuestra plataforma institucional, el día de hoy abordaremos nuestra unidad número 1, que lleva por nombre proceso administrativo. Dentro de ella identificaremos el proceso administrativo, cuál es su concepto, su naturaleza jurídica, las diferencias propias entre proceso y procedimiento, los elementos esenciales del proceso, los principios jurídicos que rigen al proceso administrativo y demás elementos que son importantes para que nosotros conozcamos a cabalidad en qué consiste este derecho procesal administrativo, cómo identificarlo, cómo realizarlo, las instancias encargadas de impartir justicia, etcétera, ¿no? Vamos a dar inicio, pues, con la materia que nos ocupa. Y primero iniciaremos en cuanto al concepto y a la naturaleza del procedimiento administrativo. Cuando hablamos del proceso en sentido amplio, es importante que nosotros partamos de que la idea jurídica del proceso puede ser concebida o comprendida tanto en sentido amplio como en sentido estricto. Cuando hacemos referencia al sentido amplio, es una secuencia o también es una serie de actos que se desenvuelven progresivamente y que persiguen un objetivo en particular, esto es, llegar a un acto estatal determinado, destacando entonces el concepto de unidad de los actos que constituyen el proceso. Esto en cuanto a su carácter teológico, es decir, que todos estos se caracterizan por encaminar en su conjunto a un determinado fin. Cuando hablamos de este sentido amplio, hay que diferenciar o hay que identificar el proceso que existe en cualquier función, en este caso en una función estatal, y que también podemos hablar entonces de un proceso judicial, como es en la vía civil, en la vía penal, en la vía comercial, en la vía contencioso administrativo, etcétera. Pero también que existe un proceso legislativo. Y aquí es decir, el conjunto de actos parlamentarios que tienen por fin el dictado de una ley y también por un proceso administrativo. Esto es el conjunto de actos de administración que tienen por objeto la emanación de un acto administrativo. Entonces, aquí lo que a nosotros nos ocupa son aquellos actos que integran y que resuelven el proceso y por tanto el sujeto activo de la función pública en cualquiera que sea sus especies, pudiendo diferenciarlos entonces al proceso como la serie o la sucesión de actos coordinados que fijan los datos según los cuales ha de ejercitarse la función pública con derecho del sujeto o de los sujetos pasivos de la misma a participar, ya sea con el sujeto activo o también con su formación. Cuando nosotros también hablamos del el proceso administrativo, ya lo identificamos en amplio sentido, ahora en estricto sentido o en un concepto restringido. Cuando hacemos referencia a esto, este criterio, si bien es cierto, algunas cuestiones o razonamientos históricos y políticos han dado a la idea del proceso con un significado mucho más alto y valioso que el de el de la secuencia de actos estatales destinados a satisfacer un fin. Entonces, le han atribuido una característica fundamental de ser una secuencia de actos que tienen por fin decidir una controversia entre las partes que están en litis. Por una parte, se encuentran los actos de la autoridad imparcial e independiente, que es el juez, que es aquel que tiene la fuerza o la verdad legal como para poder determinar una autoridad de cosa juzgada. Y por ese sentido vemos que todos estos actos que resuelve el juez estrictamente dentro de un litigio o en cambio se refieren a los actos materiales llamados jurisdicción voluntaria. Pero si es fundamental, entonces el acto final del proceso es un acto judicial. Entonces es una decisión proveniente de una autoridad imparcial e independiente, desinteresada dentro de todo este proceso. Vemos pues que el concepto de proceso, aquí dentro de un concepto restringido, lo entienden como el conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de las normas jurídicas, sean estas jurisdiccionales, administrativas o incluso legislativas.
Entonces, implica quitarle ese carácter fundamental y tradicional del medio de la técnica para poder administrar justicia. Entonces, la actuación de los órganos de administración y también los legislativos vemos que estarán sujetos a ciertos principios constitucionales básicos y que también son comunes al proceso y que igualmente tienen en definitiva como un criterio rector el de la justicia, ¿no? Pero también vemos que no se debe olvidar que es precisamente el proceso judicial donde se hará la determinación definitiva y correctora del derecho y la justicia para cada caso en particular, controlando así pues de manera permanente o en su caso eventual y prescindiendo de la actuación y de las condiciones de los órganos legislativos y administrativos. Vemos que por estas y que por otras razones y por la convivencia de los órganos legislativos y administrativos, es importante señalar una diferencia terminológica entre el conjunto de actos administrativos y el conjunto de actos judiciales, que son aquellos que se encuentran dentro de los actos de la administración. Y por tanto, es importante también mantener la designación de proceso estrictamente para el proceso judicial. Ahora, es importante que una vez que nosotros ya tenemos esta conceptualización, identifiquemos las diferenciaciones entre proceso y entre procedimiento. Cuando hablamos de proceso, hacemos referencia a este conjunto teleológico. ¿Por qué? Porque el proceso, repito, es una conjunción teleológica, en tanto que el procedimiento es una conceptualización formal. Al hablar de proceso, se destaca el conjunto de actos en consideración que tiene por finalidad esencial llegar al dictado de un determinado actor. El concepto que a nosotros hacemos referencia es ese acto jurisdiccional. Y entonces, cuando hablamos del procedimiento, por el contrario, se prescinde del fin, que es la esencia de que el acto pueda tener, y se enseña tan solo el aspecto externo. Entonces, vemos que existe una serie de actos que se desenvuelven precisamente dentro del todo. Por ello, el proceso y el procedimiento de manera específica tienen en común que ambos son una serie o sucesión de actos coordinados, pero mientras que la mera serie o sucesión de actos coordinados basta para poder constituir un procedimiento. Si bien es cierto, no alcanza para caracterizar un proceso. Vemos que todo proceso, para ser su primer elemento, una serie o sucesión de actos coordinados, implica el procedimiento, pero todo proceso comporta una serie de procedimientos, pero en cambio, no todo procedimiento implica o comporta un proceso, ¿verdad? El proceso es el todo y el procedimiento es la especie. Y por ello es obvio que restringido el concepto de proceso, pues solo aquel que tiene por objeto realizar la función jurisdiccional a través de los órganos imparciales e independientes. Todas aquellas series de actos realizados en cumplimiento de alguna función estatal que deberá quedar englobada dentro del concepto genérico de procedimiento y por tanto será, según el caso, procedimientos legislativos aquella serie de actos parlamentarios para el dictado de una ley del Congreso. Entonces, procedimiento administrativo lo vamos a entender como esta serie de actos para el dictado, repito, de un acto administrativo o procedimiento jurisdiccional, que es aquel que realizan los jueces. Vemos que dentro de esta realización de los jueces es para poder llegar a un fin en particular y en consecuencia solo uno de los procedimientos estatales, que en este caso es el tercero, puede a su vez implicar un proceso en sentido estricto. Es importante también que nosotros identifiquemos que dentro del derecho procesal administrativo, según se sigue todo esto que hemos hablado del derecho procesal, pues no estamos haciendo referencia únicamente a las ramas de la ciencia del derecho que estudian a las normas que rigen a los procesos judiciales, que aquí puede entrar civil, comercial, penal, contencioso administrativo, etcétera. Entonces, vemos que respecto a este, que es el contencioso administrativo, destaca que moderadamente se ha simplificado la denominación y en lugar de hablarse de un proceso contencioso administrativo, o sea, la contienda ante la justicia de un particular contra la administración, se pretende designarlo como proceso administrativo, entonces este se interpretará como el derecho procesal administrativo. Por ello, vemos que el derecho procesal administrativo se refiere solamente a los procesos judiciales que son en contra de la administración y por tanto no abarca el estudio del procedimiento administrativo en que se desenvuelve la función pública. Cuando hacemos referencia
al procedimiento administrativo, vemos que si nosotros definimos provisionalmente al derecho procesal administrativo, vamos a entenderlo como esta serie de actos en que se desenvuelve la actividad administrativa. Entonces, vemos que también será necesario precisar en qué consiste una actividad administrativa. Aquí vemos que se requiere tomar en cuenta este concepto en cuanto a la secuencia de actos destinados para llegar al dictado de un acto administrativo. Pues acto administrativo a su vez es una declaración efectuada en ejercicio de la función administrativa. En este sentido, vemos que al hablar de la función administrativa, esta se entiende como toda actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales. Por tanto, lo vamos a entender de la siguiente manera. Primero, los órganos administrativos no realizan, ojo, los órganos administrativos no realizan sino función administrativa, siendo impropio y antijurídico pretender reconocerles función jurisdiccional o legislativa. Por tanto, todos los procedimientos de los órganos administrativos constituyen, por esencia, procedimientos administrativos. También es importante citar que los órganos judiciales realizan solamente su propia función, que es la cuestión jurisdiccional, y también la función administrativa. Por tanto, no le corresponde el ejercicio de la función legislativa. En consecuencia, el criterio de distinción entre la función especial, que es la jurisdiccional, y la administrativa es en sentido negativo. Y se dice que toda la actividad de los órganos judiciales que no sea materialmente jurisdiccional será entendida entonces como administrativa. Por consiguiente, se indica que los órganos legislativos similares no realizan función jurisdiccional, sino la propia, ¿verdad? Que es la legislativa y también la administrativa. Por ello, toda la actividad del Congreso, pues que no sea de producción de leyes, es entonces un procedimiento administrativo. Ahora, vamos a entender el procedimiento administrativo de órganos judiciales y legislativos. Cuando hablamos de esto, se hace referencia a que existen procedimientos administrativos, no solo dentro del ámbito de actuación de los órganos administrativos, que son los centralizados o intervinciales, sino también de los órganos jurisdiccionales y legislativos. En estos dos vemos que se trata de todo aquello que se refiere a la organización interna y a los medios materiales y personales de los respectivos organismos. Así pues, vemos que en la justicia y en el Congreso, todo lo referente al personal administrativo y sus relaciones entre sí y con sus superiores, como el nombramiento, la remoción, el deber de obediencia, las sanciones disciplinarias, entre otras, es lo que entra dentro de esas formas de reconocimiento como procedimiento administrativo. Ahora bien, lo referente a las contrataciones efectuadas, por ejemplo, como compra de los diferentes elementos necesarios, los muebles, los libros, etcétera, así como también los contratos de obra pública para la construcción o refacción de sus edificios, contratos de edición de libros, de encuadernación, concesiones de servicios, etcétera, y también en general los respectivos fondos públicos como inversiones, gastos, patrimonio, control de inversión, entre otros, pertenecen al ejercicio de funciones administrativas y se desenvuelve, por tanto, a través de los procedimientos administrativos, terminando en el dictado de actos administrativos. Ahora bien, tanto los jueces como el Congreso vemos que tienen una cierta separación respecto al Poder Ejecutivo en todo lo que respecta a sus propias actividades administrativas, ya que si bien pueden existir ciertos puntos que pueden estar en contacto, pues vemos que en general se trata de jerarquías diferenciadas y en consecuencia los decretos del Poder Ejecutivo reglamentario, ahí encontramos que el procedimiento administrativo no son solo principios aplicables al procedimiento de los propios órganos que de él dependen, es decir, dentro de la propia administración centralizada o descentralizada, pero no a los que dependen exclusivamente de los otros poderes. Con todo, vemos que estos principios fundamentales deben aplicarse netamente a los mismos. Ahora bien, cuando nosotros vemos que el derecho procesal administrativo, en consecuencia, es aquel que tiene por objeto y también como fin la protección de los administrados frente a la administración pública. En síntesis, lo que estamos
definiendo dentro del derecho procesal administrativo, nos dice que es aquel que tiene por objeto y por fin la protección de los derechos de los administrados frente a la administración pública, así como también mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional, de modo que salta a la vista la importancia jurídica, política y social de la función jurisdiccional administrativa, porque mediante esta el Estado cumple en última instancia con la obligación de administrar justicia, sin la cual pues nosotros como individuos dentro de una sociedad pues simplemente no podemos vivir, ¿verdad? Y por consonancia tampoco podemos desarrollarnos. Es por ello que el juicio contencioso administrativo, o también llamado juicio de nulidad, como también se le indica, se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia sobre todos aquellos actos y sobre todas aquellas resoluciones ilegales de la administración pública. Cuando hablamos del derecho procesal administrativo, como ya comentábamos, repito, es aquel que tiene por objeto la administración de nosotros como administrados frente a la administración pública y luego entonces todas aquellas conjunciones para mantener la eficacia dentro del derecho administrativo. También se indica que a través de esta función jurisdiccional, el derecho procesal administrativo es interpretado como este conjunto de normas jurídicas debidamente ordenadas, debidamente sistematizadas y jerarquizadas, que tienen como objetivo el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. Se dice que la emisión de un acto o la emisión de una resolución administrativa que se considera como contraria a derecho, en primera instancia, faculta a los afectados, a nosotros como administrados, a poder utilizar o poder recurrir a lo que se le conoce como los medios de impugnación. Dentro de los medios de impugnación, nosotros lo vamos a nombrar como los recursos administrativos que son de carácter no jurisdiccional. Perdón. Sin embargo, estos recursos administrativos son pues hechos del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o la resolución administrativa. Entonces, la emisión de un acto o de una resolución administrativa que se considere contraria a derecho, en primera instancia, repito, nosotros podemos inconformarnos, podemos hacer valer este recurso ante la misma autoridad emisora del acto. Sin embargo, cuando estos recursos que emite o que se otorgan o se hacen del conocimiento de la autoridad emisora del acto, se consideran que no tienen una respuesta o hacen del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o en su caso del superior jerárquico, quienes en la mayor parte de los casos son aquellos que desafortunadamente no actúan con imparcialidad y con la justicia debida. Entonces, a partir de esta omisión que de nueva cuenta vuelven a realizar, se da cabida a que se realice el juicio contencioso administrativo o también conocido como juicio de nulidad, que es aquel que se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia sobre todos aquellos actos y resoluciones ilegales de la administración pública, que a pesar de que hicieron o afectaron a nosotros como administrados y que volvemos a hacer del conocimiento que existía esta serie de violaciones, pues fueron omisos o actuaron en complicidad con la persona o con la autoridad emisora del acto, ¿no? Entonces vemos que de esta forma salta la importancia jurídica, política y social de la función jurisdiccional administrativa, porque a partir de ella, como hemos dicho, el Estado administra y cumple con el objetivo por el cual fue creado, ¿verdad? Cumple con esta última instancia, que es la obligación de administrar justicia, sin la cual nosotros pues simplemente no tendríamos razón de ser. Esta importancia queda de manifiesto en la Constitución Política Federal, en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Federal o de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en el reglamento de esta ley, las cuales nos van a otorgar el soporte jurisdiccional para que nosotros al momento de que querramos realizar un juicio contencioso administrativo, pues invoquemos a estos instrumentos dentro de su propio capitulado
para fundar y motivar nuestro dicho, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí quedan debidamente determinados, se encuentran las definiciones y también delimitan perfectamente el proceso administrativo. También dentro de ellas se establecen los órganos correspondientes para su ejercicio y señalan los recursos en contra de sus resoluciones, incluyendo el juicio de amparo, que es el medio de control constitucional por excelencia, ¿verdad? Entonces, vemos pues que primeramente, como ya hacíamos del conocimiento hace rato, cuando nosotros hacemos referencia al procedimiento administrativo y al proceso administrativo, es importante realizar esta connotación para determinar los elementos que distinguen a cada uno de ellos. Cuando hablamos del procedimiento administrativo, vuelvo a repetir, entendemos como este conjunto de actos en los cuales se materializa la acción de la administración pública para la satisfacción de los intereses y de los fines particulares. Aquí la ley de procedimiento administrativo del aquel entonces Distrito Federal o Ciudad de México, en su artículo segundo establece que el procedimiento administrativo se entenderá como el conjunto de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y como su fundamento, los cuales, pues sin lugar a dudas, son necesarios para su perfeccionamiento, para su condición de validez y por tanto persiguen un fin en particular. Por el contrario, cuando hacemos referencia al proceso administrativo, aquí se indica que vamos a entenderlo como esta serie de actos que tienen como fin primordial y como fin último el que el órgano jurisdiccional administrativo declare la verdad jurídica correspondiente entre las partes, siendo esta incontrovertible que el proceso administrativo es pues un verdadero proceso y por tanto su naturaleza jurídica es la misma que al hacer referencia a un proceso civil, a un mercantil, a un penal, entre otros, ¿verdad? Al respecto, es importante que citemos lo manifestado por un autor que es propiamente Eduardo García de Enterría, quien nos indica que el procedimiento administrativo se debe entender como aquel que se singulariza dentro del mundo del derecho administrativo, es decir, como el modo de producción de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque se considera como aquel que es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración pública para la realización de los intereses y también de los fines de los administrados, en tanto que el proceso administrativo es aquel que tiene como fin esencial la averiguación de la verdad y de la satisfacción de las pretensiones que en un momento dado son ejercitadas por las partes mediante la decisión de una instancia que se considere como neutral y también que se considere como independiente de ella. Y por tanto, el juez o el tribunal, según lo que considere la propia normativa, lo determinará, ¿verdad? Entonces, la ley regulará el procedimiento administrativo a través del cual pueden producirse todos aquellos actos administrativos, garantizando, cuando sea posible, el derecho de audiencia de los interesados y, en todo caso, una forma peculiar de la gestión de los asuntos públicos, por estar esta sometida al principio de legalidad, que es aquel que exige el cumplimiento de determinadas formalidades y que éstas en un momento dado van a permitir el control constitucional mediante el proceso administrativo. Ahora bien, interpretando lo que nos dice Eduardo García de Enterría, vemos que como consecuencia de un acto administrativo, a través del procedimiento administrativo correspondiente, el orden jurídico va a reconocer sus destinatarios la posibilidad de poder ser impugnado. Entonces, ya sea esta impugnación ante la propia administración pública de quien el acto procede, es decir, de la autoridad emisora del acto, o en su defecto ante los tribunales administrativos. Entonces, aquí existe pues el principio de una dualidad de recursos administrativos y jurisdiccionales. Existe una doble garantía a disposición de nosotros como gobernados que en un momento dado pues nos vemos afectados ya sea en cuanto a nuestra persona o en cuanto a nuestro patrimonio por todos aquellos actos y resoluciones que fueron emitidos por la administración pública. Es importante también señalar que la ley de procedimiento administrativo para el entonces Distrito Federal o Ciudad de México, también dentro de su artículo segundo establece que para los efectos de la presente ley vamos a entender por acto administrativo la declaración unilateral de voluntad que es considerada como externa
como concreta y como ejecutiva, que va a ser encaminada a la administración o emanada por parte de la administración pública en el ejercicio de las facultades que les son conferidas por los propios ordenamientos jurídicos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de su artículo tercero, señala cuáles son los elementos y requisitos que debe forzosamente identificarse para que sea considerado como un acto administrativo. Dentro de él se señala que para ser acto administrativo, primero debe ser expedido por órganos competentes a través de un servidor público, es decir, de órganos que se encuentren formando parte de la administración pública y que quien los va a otorgar sea la persona que tenga un nombramiento o que esté facultada como representante para poder emitir el acto, ya que caso contrario, si lo emite o lo otorga otra persona que si bien es cierto forme parte dentro del órgano jurisdiccional, perdón, dentro del órgano administrativo, pero no esté facultado para entregarlo, pues simple y sencillamente carece de veracidad del acto. Entonces, repito, deberán ser expedidos por un órgano competente a través de un servidor público y en caso de que este órgano fuere colegiado, reúna las formalidades que la propia ley o decreto requiera o exija para poder emitirlo. También como segundo requisito se dice que el acto administrativo debe tener por objeto que pueda ser materia del mismo, que se considere determinado o determinable, que se considere preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y de lugar y que esté también previsto dentro de la ley. También como tercer característica del acto administrativo señala que debe forzosamente cumplir con la finalidad de interés público, regulando las normas en el que éste se encuentre comprendido y que sin que puedan verse afectados o perseguirse otros fines distintos a la naturaleza o a la razón del ser del por qué nosotros nos estamos inconformando en contra de ese acto. Otra de las características o requisitos que debe de tener el acto administrativo es que debe hacer constarse por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice de otra forma de expedición. Esto es otro caso de excepción que por la propia naturaleza del acto sea susceptible de otorgarse en este sentido, ¿verdad? Cuando otro de los requisitos, el quinto, que nos dice del acto jurídico, es que debe estar fundado y motivado, es decir, el acto detallarse quién lo emite, cuándo lo emite, en qué consiste, cuál fue la inconformidad o cuál fue la petición que tú como administrado solicitaste, qué te respondió la administración, por qué se considera un acto violatorio, cuáles son los perjuicios que tienen hacia tu persona o hacia tu patrimonio, el soporte legal que tiene, etcétera. Por ello se dice que debe estar fundado y motivado. Otro de los requisitos del acto administrativo es que debe ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento que se encuentren previstas dentro de la propia normativa. Otro también de los requisitos del acto jurídico es que este debe ser expedido sin que medie error sobre el objeto, sobre la causa o sobre el motivo o el fin del acto. Es decir, que no debe dar cabida a otra serie de inconformidades o en su defecto. Si también hay una recurrencia de actos que se consideran como violatorios, pues también se debe señalar uno por uno para evitar que no se tome en consideración. Y por el contrario, si dentro del acto existen varios supuestos, pero uno es el que te está afectando, tú tienes que señalar únicamente el acto que tú consideres que te está transgrediendo, porque si no al momento que esté en proceso de resolución, quedará de manera temporal inconsistente todo lo que emane del propio acto si no se especifica. Entonces puede con ello también traer perjuicios al administrado. Por eso dice que se tiene que señalar de manera tal. También nos indica que no debe mediar ningún tipo de circunstancia como error en el objeto, en la causa o en el motivo. O sea, debemos ser precisos en lo que nosotros estamos invocando y requiriendo y también señalando como cuestión perjudicial o ilícita. Otro de los requisitos es que del acto administrativo es que debe ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Otro de los requisitos es que se debe mencionar el órgano del cual emana, es decir, contra qué autoridad tú te estás inconformando. También nos indica que
que otro de los requisitos del acto administrativo es que debe ser expedido, como decíamos, sin que medie error, pero ahora en cuanto a la referencia específica de identificación del expediente, de los documentos o del nombre completo de las personas. También otro de los requisitos del acto administrativo es que forzosamente debe ser expedido señalando el lugar y la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque recordemos que para que nosotros podamos invocar o presentar un recurso, también existe dentro de la propia ley, nos señala los términos para poder actuar o para que sea procedente. Entonces, si no lo hacemos dentro del término que la ley nos confiere, pues simplemente pues no va a tener esta validez o no va a tener este reconocimiento ni tampoco va a ser conocido y resuelto. Entonces, esta computación del término empezará a correr al día siguiente de que fue otorgado el acto, ¿no? De manera escrita. Por eso debe ser señalado el lugar y la fecha de la emisión. Otro de los requisitos es que tratándose de actos administrativos, deben notificarse de manera oficiosa, ¿no? O sea, deberán hacerse mención de la oficina en que se encuentra y también pueda ser consultado el expediente respectivo. También otro de los requisitos es que tratándose de los actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan, porque como ya vimos, pueden haber varios recursos que también por desconocimiento el administrado no pueda o no sepa hacerlos valer, entonces aquí también se le debe de señalar, ¿no? También nos indica otro de los requisitos del acto administrativo es que deben ser expedidos decidiendo expresamente todos aquellos puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley, lo que señalábamos hace rato, ¿no? Que se debe señalar de manera puntual hacia qué acto tú te estás inconformando para evitar que exista alguna cuestión de error, ¿no? Y por tanto, pues se deseche todo o no se supla el vacío o la afectación de lo que tú consideres o estés invocando. Entonces, vemos que también en ese mismo sentido, el artículo octavo de este instrumento jurídico normativo también hace referencia a que el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o por una autoridad jurisdiccional, según el caso lo amerite. De igual manera, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos señala en el artículo 108 que el recurso de inconformidad también se puede invocar para poder hacer valer este derecho, ¿no? Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad que se hace referencia o intentar el juicio contencioso administrativo o también conocido como juicio de nulidad ante el tribunal. Vemos que este recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora del acto, es decir, de la autoridad que en principio de cuentas vulneró tu derecho, modifique, confirme, revoque o anule el acto administrativo recurrido. Por su parte, también el artículo segundo, fracción 24 del instrumento en referencia, establece que la resolución administrativa es el acto administrativo que pone fin a un procedimiento de manera expresa o también presunta en caso de silencio de la autoridad administrativa competente, que decida todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de su artículo segundo, también hace énfasis en que el juicio contencioso administrativo federal procede contra, ojo, las resoluciones administrativas definitivas que establezca la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así también nos indica que procede dicho juicio contra los actos administrativos, contra los decretos y contra los acuerdos de carácter general que se encuentren también reconocidos y soportados a través de diferentes reglamentos, cuando sean autoaplicativos o en su defecto cuando los intereses de las partes se encuentren en controversia en unión con el primer acto de aplicación y en ese sentido la autoridad tendrá de la Administración Pública Federal acción para poder controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que se considere como contraria a la ley. También dentro de ese mismo sentido,
es importante que nosotros conozcamos que existen los tribunales administrativos. En ese tenor, nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en relación a los tribunales administrativos, dentro de su artículo 73, en su fracción 29-H y en su artículo 116, fracción quinta, también en el artículo 122, apartado C, base quinta, señalan que el Congreso tiene la facultad para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para poder dictar sus fallos y que tengan a cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y también entre los particulares, estableciendo en todo momento las normas para su organización y también su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Por ello, la Constitución y las leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo que se encuentren dotados de plena autoridad y de plena autonomía para poder dictar sus fallos, que tengan también a su cargo o en su defecto que sean como fin dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos en contra de sus resoluciones, ¿verdad? También nos indica que el estatuto del gobierno se sujetará de la Ciudad de México se sujetará a lo que señale dentro de la base quinta, en donde señala que existirá un tribunal de lo contencioso administrativo que tendrá plena autonomía para poder dirimir controversias o conflictos que se susciten entre los particulares y las autoridades de la administración pública local de la Ciudad de México, que determinen también las normas para su integración, para sus atribuciones y que éstas deberán ser desarrolladas por la ley orgánica. Ahora bien, cuando hablamos del juicio federal, desde su procedencia, desde el sobreseimiento, desde su naturaleza e integración de los tribunales, así como también desde la sala superior, del nombramiento de los magistrados instructores, de los magistrados supernumerarios, de el pleno y las facultades que tiene, del presidente del tribunal, de las secciones, de la competencia de las secciones, de las salas regionales, de las designaciones de los recursos propiamente de reclamación, de los recursos de revisión, del juicio de amparo, del juicio de amparo indirecto, del juicio de amparo federal. En ese sentido, son todos aquellos que ya resultan únicamente de competencia, repito, como su nombre lo dice, en materia federal y por tanto también se designarán en qué circunstancias o cuándo se aplica cada uno de ellos. Cuando hablamos del juicio federal, vemos que los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones que establezca la ley, sin perjuicio a lo dispuesto por los tratados internacionales de los que nuestro territorio mexicano se aparte. A falta de la disposición expresa, se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento pues no contravenga lo que regule el juicio contencioso administrativo federal, que establece que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando la resolución recaída en un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controverta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que es simultáneamente impugna la naturaleza y la resolución recurrida en la parte en que en un momento dado continúa afectándolo, pudiendo hacer valer los conceptos de impugnación no planteados dentro de su propio recurso. Y así vemos pues que cuando la resolución a un recurso administrativo se declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala regional competente determine la procedencia del mismo. Entonces, ahí el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución recurrida en la parte que continúa afectando, pudiéndolo hacer valer con los conceptos de impugnación no planteados dentro del propio recurso. Así pues, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto lo deseche por improcedente, perdón, siempre que la sala regional competente determine su procedencia, el juicio contencioso administrativo procederá, repito, en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo momento, como vuelvo a repetir, hacer valer la causa o el acto
contra el cual nos estamos inconformando o que está siendo motivo de impugnación. Vemos, pues, apreciables alumnas y alumnos, que el derecho procesal administrativo es importante porque en muchas ocasiones nosotros como administrados somos, sin lugar a duda, violentados en cuanto a nuestra persona o también en cuanto a nuestro patrimonio por la propia autoridad administrativa y por desconocimiento, pues no damos continuidad o no hacemos valer esta serie de afectaciones o de violaciones a nuestra persona y que también la propia ley nos está facultando para que lo podamos hacer directamente ante la autoridad emisora del acto o ante el superior jerárquico mediante la imposición de este recurso. Y en caso de que la violación continúe, pues también nos da la facultad de poder iniciar un juicio contencioso administrativo para que sea propiamente la autoridad jurisdiccional la que conozca y resuelva y ordene a la autoridad o al jerárquico del acto de principio de cuenta o del acto administrativo que nos está siendo violatorio o por el cual nos estamos inconformando, pues que lo modifique, que lo confirme o que lo revoque o lo que conforme a derecho corresponda y que en ese sentido pues se vea satisfecho nuestro derecho. Vemos pues que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando dentro de nuestra sesión próxima, que es el próximo domingo, y recordar también que la presente sesión ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto yo se las impacte en plataforma y quienes así lo deseen puedan validar el contenido para que con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos y un excelente fin de semana. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.